quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Gracias a Dios por este día que estamos reunidos en este lugar, Centro Profético Camino, Verdad y Vida Laguna. Seguimos siendo nosotros. Debo de decirles algo, hay quienes prestan atención y hay quienes no, como decía Dina hace un momento, hay quienes a lo mejor le ponen pausa y se van a hacer otra cosa y regresan, otros más de pronto a lo mejor abren y en su momento cierran, porque uno está checando los que están al pendiente de que están mirando el programa. A nosotros, se nos ha movido un poco la idea y la intención de regresar a las reuniones en el templo, pensando en que estamos ya en una etapa en la que los jóvenes, entre comillas, pueden recibir la vacuna. Hay un pequeño problema y necesito que lo entiendan. Donde voy y siento necesidad de aclarar este tipo de cosas, lo hago. Y tiene que ver con el hecho de que se están multiplicando mucho los contagios. En el camino hablaba con una de mis hijas y yo le decía que tuviéramos cuidado con eso, porque es a los jóvenes en los que se está acentuando y se está haciendo de una manera muy agresiva, diríamos nosotros, así de una manera muy rápida. Pues ya se está de alguna forma previendo la posibilidad de saturación hospitalaria. Es bastante serio, de pronto parece que no. Y la razón por la que se está alcanzando mucho a los jóvenes de entre 20, 25 hasta los 45 años incluso, a lo mejor tendría que hablar un poco del concepto de juventud, ¿no?, para entender mejor las cosas. Pero la razón por la que está ocurriendo esto es precisamente porque en buena medida los jóvenes piensan que son supermanes, ¿verdad?, y que son superhéroes y que traen capa y traen trajes a los que no les perfora nada o algo no los alcanza. O sea, nada les hace daño, y no es así. O sea, en pocas palabras, les importa muy poco tener cuidado, ser precavidos, y a raíz de eso se está convirtiendo esto en un verdadero problema. Entonces, tenemos ese pequeño dilema. Esperemos que las cosas se acomoden. La intención de nosotros es en algún momento poder regresar ya mirando que los de edad más joven estén vacunados, y de alguna manera eso nos dé un poquito de certeza, de seguridad, y poder reunirnos, ¿no? Pero si no pasara o si no llegara a ocurrir, bueno, de cualquier manera estén al pendiente por lo que sea que decidamos, y tengan cuidado con lo que se hace, porque es necesario ser responsables. O sea, la iglesia por lo mismo no nos hemos reunido, porque estamos buscando evitar ese tipo de complicaciones, ¿no? Y luego resulta que no nos reunimos, pero de todas maneras fuera de la iglesia somos desordenados. Pues entonces no está ayudando mucho eso. Claro que a nosotros nos ayuda, porque cualquiera que se contagie en otro lado, cuando menos no puede ir a decir en algún otro sitio: es que fui a la reunión de la iglesia y ahí me contagié. Pues no, eso no me pueden responsabilizar a mí. Y de alguna manera, aunque no se trata solo de guardar la responsabilidad personal, de alguna forma pues eso no se puede argumentar. Entonces sean cuidadosos, hermanos, y a todos los amigos que nos miren, sean cuidadosos, por favor, es necesario. Yo quiero invitarles a pensar esta tarde en un versículo que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 32. Y a partir de ahí vamos a ocupar unos minutos para pensar en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Hablando el Señor, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a repetir: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros o darles el reino. Yo quiero invitarles a orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has preparado para nosotros y que podemos compartir, que podemos hacer extensiva a cada hombre y cada mujer que tiene voluntad y tiempo, que se da la oportunidad de prestar atención, Señor, a un consejo que tú tengas para compartirnos. Te damos gracias por abrir el cielo, Señor, y dejar caer esas bendiciones que están pendientes por llegar a nuestras vidas, y que en todo, Dios, cuanto vivamos, podamos nosotros poner en alto tu nombre, exaltarte
y poder, Señor Jesús, encontrarle sentido a todo lo que hagamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Den un gloria a Cristo y pónganse cómodos y vamos a pensar un poco en la palabra de Dios este día, esta tarde. Y recuerden ustedes, ya se nos mencionó hace un momento, pero vamos a seguir recordando que estamos hablando de el buen pastor como asunto. El asunto que nos ocupa es la expresión que tiene que ver con la idea de el buen pastor. Y como hemos dicho antes, no puede haber un pastor si no hay ovejas. Para que haya un pastor necesariamente tiene que haber ovejas. Y el tema que queremos compartir esta tarde, y fíjense bien porque aunque está simple y quiero que sea simple, debe dejarnos algo que nos inquiete y alguna idea que de pronto a lo mejor no vemos y nos puede interesar. Entonces el tema que queremos compartir con base en el versículo que acabamos de leer es manada pequeña. Ese es el tema que vamos a compartir esta tarde, manada pequeña. Y en el versículo 32 del capítulo 12 de Lucas, para entrar a la reflexión de lleno, debo de decir que en primer lugar quiero tocar el punto, aunque no es el orden en el que aparecen las ideas en este versículo, quiero tocar el punto que tiene que ver con la idea de, el primer punto es lo que somos. Fíjese bien, lo que somos. Y en la expresión del Señor Jesús aparece precisamente el tema que nos ocupa a nosotros esta tarde. ¿Y qué es lo que nosotros somos según Jesús? Una manada pequeña. De pronto cuando vemos esa expresión así de forma simple y llana, pareciera que eso no dice absolutamente nada. Es una simple expresión sin mayor significado, sin mayor trascendencia, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito en lo que esto implica, entonces vamos a descubrir otras cosas. Y algo que quiero mencionar es que esta expresión, específicamente hablando, el Señor Jesús la utiliza para referirse, presten atención a esto, porque igual a lo mejor cuando leemos decimos, bueno, ¿y a quién se lo dice? ¿O por qué lo dice? ¿O para qué lo dice? ¿No? ¿Cuál es el contexto? Bueno, esta es una expresión que el Señor, imagínense ustedes, vean ustedes al Señor en su espíritu, ustedes vean al Señor en su espíritu sentado como acostumbraba, rodeado de 10, 11, 12 discípulos que estaban siempre con él, y a los que, como ya dijimos, si mal no recuerdo, hace 8 días o antes, a la gente les hablaba en parábolas y luego venía a ellos y en lo secreto, en lo particular, se los explicaba, o bien esas mismas enseñanzas venía y se las planteaba de manera distinta, de manera más simple. Y cuando el Señor está mirando a los 12 discípulos, es a esos 12 discípulos a los que el Señor les llama manada pequeña. Si nosotros nos apropiáramos esa expresión, fíjate nada más el privilegio que implicaría. Dado que va dirigido a los 12 discípulos en específico, en concreto, de manera muy, muy, muy directa, entonces, si nosotros nos apropiáramos para nosotros esa expresión, en automático ustedes y yo estaríamos tomando el lugar de un discípulo del Señor Jesús, que se supone que eso es lo que debemos de ser, cada uno de nosotros. Esos discípulos que el día de mañana se convertirían en apóstoles. Estamos hablando de funciones distintas. El discípulo es el aprendiz, es el que se sienta para escuchar al maestro, lo que tiene que enseñarle. La palabra apóstol en el griego significa enviado. El apóstol es aquel al que ya se le encomendó un trabajo, al que se le encomendó o se le dio una comisión, ¿sí? O voy a ponerlo de otra manera. Es una persona, fíjate lo que te voy a decir, a ver si se alcanza a captar la idea. Es una persona a la que ya se le ayudó a descubrir su misión de vida o su misión. ¿Qué es una misión? Una misión, si habláramos empresarialmente, implicaría o significaría el qué hacer, el para qué estoy aquí. O sea, sería la razón de mi existencia, sería mi razón de ser, así de simple. Es como hablar, vamos, para mejor entendernos, ¿cuál es la misión de un guardia de seguridad en un banco? Es el para qué está ahí. Es para resguardar, para proteger, para defender, para cuidar.
¿Cuál es la misión del banco? Pues guardar los bienes, multiplicarlos y hacer dinero, qué sé yo. Y sucesivamente así, cada uno de nosotros en lo particular como personas o cualquier órgano u organismo vivo tiene una misión. El apóstol en su momento tiene una misión. El discípulo en su momento tiene una misión. Nosotros estaríamos ocupando ese lugar. Pero quiero tocar 3 puntos hablando de la idea de manada pequeña, que yo espero que nos ayude a nosotros a entender y a comprender mejor la idea a la que nos estamos refiriendo. Y la primera idea que quiero mencionar es que la expresión de manada pequeña, entendiendo precisamente a quién va dirigida, y cuando nosotros vemos el contexto, o sea, todo lo que el Señor dice más adelante en los siguientes versículos, una de las cosas que el Señor, y espero que no se vea como una contradicción por lo que voy a decir más adelante, pero una de las cosas que el Señor les dice a sus discípulos es, fíjate bien, es: vendan todo lo que tienen, desháganse de todo. Esa es la idea generalizada. Esa indicación que el Señor les da cuando tú ves el versículo 33, vendan lo que poseen, den limosna, hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Y hay una serie de consejos, pero lo inmediato nos invita a recordar a nosotros algo bien importante, y es la idea, con la primera idea secundaria con la que quiero acompañar la principal de manada pequeña, y es esta: el Señor, con esa expresión y lo que viene después, nos está invitando a recordar, o apuntando en este caso, hacia dónde debemos nosotros poner nuestra confianza. ¿En base a qué? En base a las 2 ideas secundarias que quiero mencionar enseguida. La expresión de manada pequeña y lo que enseguida el Señor expresa nos invita, escucha esto, a recordar dónde debemos de tener nuestra confianza. A ver, otras veces hemos dicho que somos inteligentes. Sí, somos inteligentes. Otras veces hemos dicho que trabajamos muy duro. Sí, trabajamos muy duro. Otras veces hemos dicho que tenemos muchas ideas brillantes. Sí, es verdad. Otras veces hemos dicho que hemos logrado a lo mejor muchas cosas. Y es cierto. Pero también hemos dicho que no es ni nuestra inteligencia, ni nuestra brillantez, ni nuestra capacidad lo que hace que esas cosas sean posibles, sino que las cosas son posibles, y lo vamos a expresar así, gracias a Dios. Amén, amén, aleluya. Entonces, todo lo que nosotros podamos alcanzar o conseguir o ser, finalmente, nosotros lo podemos hacer porque nuestra confianza está puesta no en nuestra fuerza, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra riqueza, ni en nada que se le parezca, sino en la gracia del cielo a favor de cada uno de nosotros. Amén. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo que viene. La segunda idea secundaria que acompaña a la idea de ser una manada pequeña tiene que ver con la idea de entender que esta expresión, escúchame, nos recuerda lo que somos y cómo somos. A veces hay quienes se suben en una teja y se marean. Y mira esa teja como tener una carrera, como conseguir un trabajo, como ganar el dinero que en algún momento nunca ganó la persona, tener algún logro, lo que sea. Piensa en lo que tú gustas si quieras, se convierte en una teja. A esa persona que le pasa eso, a veces se le olvida lo que la expresión manada pequeña implica. Y la sola expresión lo dice, lo que somos y cómo somos. ¿Cómo somos? Pequeños. Y eso es algo que nadie debe de olvidar jamás. El ser humano tiene el gran problema de olvidar eso con facilidad, porque el mundo siempre nos está invitando a subir, pero no enseña a bajar. Por eso es muy complicado para las personas cuando tienen alguna posición social económica elevada y en algún momento lo pierden todo, asimilarlo y adaptarse. Muchos de ellos
van y se suben a un edificio y se tiran de cabeza y dijo uno por ahí, se autosuicidan, se matan, porque no pueden entenderlo. Somos pequeños. Si entendiéramos eso y si lo tuviéramos bien asimilado, mira, entonces el cielo se empezaría a abrir con mayor facilidad, porque estaríamos diciéndole al Señor que estaríamos listos para recibir, y entiéndelo, porque tiene que ver con todo lo que vamos a decir enseguida, para recibir todo lo que nosotros estamos deseando que pase. Pero somos pequeños y somos apenas eso, una manada, ¿sí? un grupito que no figura para más de pronto, ¿verdad? Parece que en lugar de alentar lo que estamos diciendo, parece que lo que quiero hacer es sacarles el aire, ¿verdad? Pero no, es que es asunto de, tenemos que tomar conciencia de eso. O sea, somos pequeños, ¿sí? En tamaño, en estatura. No, es que yo soy muy brillante, sí, pero no lo suficiente. O sea, esto parece malo. No parece malo. Es que cuando nosotros entendemos esto y tomamos conciencia de nuestra condición, eso se convierte en un impulsor para ir por, a ver, espérame, entonces todavía no tengo lo que puedo tener, ni soy lo que puedo ser, ni lo he logrado lo que puedo lograr, ¿no? En cambio, cuando pensamos que estamos en la cima, entonces ya llegamos a donde tendríamos que llegar. Y resulta que en muchas ocasiones hemos realizado tan poco que por eso muchas veces terminamos quedándonos cortos en el alcance que tenemos y en los resultados que conseguimos, porque pensamos que ya llegamos. De ahí que hasta sería buena idea, como alguien ha dicho por ahí, ¿no? Nosotros como iglesia seguimos siendo una misión, no somos ni siquiera una iglesia. Y si nos quedamos con la idea de que somos una misión permanentemente, entonces toda la vida vamos a estar luchando por convertirnos en una iglesia y siempre vamos a estar en un proceso de crecimiento. La misma idea y la misma mentalidad debe de aplicar de manera individual en cada uno de nosotros. Somos pequeños, entiéndanlo, somos pequeños. Pastor, entonces ahora no nos va a decir que somos grandes y que somos maravillosos. No, es que somos pequeños. Si eres grande, pero eres pequeño. Ya no entendí. No, es que somos pequeños. Y Jesús dice que somos una manada pequeña. ¿Eso es malo? No, ya expliqué por qué. Hay que tomarlo como un impulsor para nosotros. Pero ahora vamos al otro punto secundario que nos va a ayudar a entender mejor esto. Y la tercera idea secundaria acerca de una manada pequeña es ahora, ¿cómo nos ve Dios? Síganme con esto. Síganme con esto. Cuando hablábamos nosotros en el primer punto secundario acerca de que la idea de manada pequeña apunta hacia donde nosotros debemos poner la confianza, y no en ni nuestra riqueza, ni nuestra capacidad, ni nuestra fuerza, ni nada que se le parezca, sino en Dios, es precisamente porque esto nos lleva a entender a nosotros cómo es que Él nos ve. ¿Y cómo es que Él nos ve? A ver, yo puedo tener a mi hijo pequeño en mis brazos, un bebé, y a lo mejor va a crecer, y mi hija, y a lo mejor van a crecer y se van a convertir en adultos. ¿Sí? Pero saben una cosa, los que son padres lo entendemos, y los hijos crecen, y aun cuando crecen, los seguimos viendo pequeños. Cuando Dios nos mira a nosotros, el Señor nos mira a nosotros exactamente de la misma manera, pero pequeños no en el sentido de ser insignificantes, sino pequeños en el sentido de convertirnos nosotros en seres que necesitan la protección, que necesitan el cuidado, que necesitan la dirección, que necesitan la atención y todo lo que tenga que ver con esto de parte de Dios hacia nosotros. Para nosotros es conveniente ser vistos por Dios como pequeños, porque finalmente eso implicaría entonces poder contar con su apoyo en todo lo que nosotros nos propongamos hacer. Y entonces de ahí que sea importante entender que somos una manada pequeña, y así nos ve Él. Así nos ve Él en el momento presente, no en términos, y ahorita vamos a hablar de eso, no en términos de realización, sino en términos de
convertirnos nosotros en sujetos a los que el Señor se interesa en cuidar, en proteger, en proveer, en estar al pendiente y dar dirección, dar consejo, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que vale la pena entender cómo es que Dios nos ve. Ahora, a esa manada pequeña, la palabra de Dios y esta idea segunda principal, es la idea segunda principal. A esta manada pequeña, el Señor en el versículo 32, fíjate bien, les da un consejo, y ese es el segundo punto, el consejo. Préstenme atención, porque es interesante entender esta parte también. ¿Cuál es el consejo? Escuchen esto, ¿cuál es el consejo? No temas. Amén. No temas. No temas. Así empieza el versículo. No temáis. Otras veces he dicho, ¿lo quieres recibir como un consejo o lo quieres recibir como una orden? No sé cómo te sirva más. Yo quiero pensar que el Señor nos da como una invitación, ¿verdad? Un consejo, una orden, una invitación. El Señor nos da el consejo, nos hace la invitación de no temáis. Y a esa manada pequeña el Señor pues le invita y le aconseja a no temer. Fíjate bien, la palabra hebrea de donde surge esta expresión de temor es la palabra yirá, así como se oye con Y, yirá en el hebreo. Tú debes de saber, y a ver si puedo explicar eso de manera muy sencilla y rápida. Tú debes de saber que así como en muchos otros idiomas, en el hebreo una sola palabra tiene la característica de tener aplicaciones muy contextuales. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y cuando alguien nos habla de temor, nosotros en nuestro lenguaje tenemos una idea de temor, porque hay una sola palabra para indicar el temor en nuestro lenguaje. Es tan rico el lenguaje de nosotros, el español, el castellano, pues, que de pronto para cada emoción, para cada circunstancia puede haber una palabra, ¿verdad?, que exprese cada una de esas cosas. Cuando nosotros vemos el inglés, no. Cuando vemos el griego, no. Cuando vemos el hebreo, no ocurre eso. Hay una sola palabra que a veces varía nada más en una letra, a veces varía nada más en una coma, a veces varía nada más en un punto, es en serio, en un punto, y detalles como esos ya le dan un significado completamente distinto. ¿Y cómo es que nosotros vamos a descubrir el significado de esa palabra para poder entenderla mejor? En base a ese detalle que la identifica y también en base al contexto en el que esto se está dando. Fíjense bien lo que estoy diciendo. De ahí que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, presten atención a lo que estoy diciendo, porque estoy tratando de que entendamos el versículo de manera correcta. De ahí que la palabra yirá en el hebreo denote, y lo voy a mencionar, denote susto o miedo, denote reverencia, denote respeto y denote realización. Esas 3, 4 o 5 cosas vienen de una sola palabra. ¿Cómo es que lo vamos a entender nosotros? Lo vamos a entender en base al contexto y al momento en el que esa palabra precisamente se esté manejando. De tal manera que cuando nosotros pensamos en el versículo del que estamos hablando acá, el Señor nos está invitando precisamente a pensar desde la perspectiva, sí, precisamente del miedo, de no amedrentarse, de no asustarse frente a las circunstancias que van a llegar a nuestra vida o que pueden venir a nuestra vida. Fíjate bien lo que voy a decir. Cada experiencia que venga en el proceso por el que nosotros estemos pasando, cada situación, por difícil que parezca, debe de ser algo que no debe de producirnos miedo a nosotros. Pon atención, no debe de producirnos miedo, nunca. Y a lo mejor, a ver, présteme atención, y a lo mejor sí, y aquí vengo con una segunda idea. En primer lugar tiene que ver con la explicación del término. La segunda idea tiene que ver, secundaria, hablando de no teman como consejo, tiene que ver con la idea de, aquí sí, fíjate bien lo que voy a decir para que no se confundan, aquí sí debemos nosotros aprender a tener temor. A ver, ya no entendí. Jesús dice no teman. Sí, entendámoslo en su contexto. No tengan
miedo. Y ahorita vamos a ver el tercer punto. Busquen realizarse, es lo que está diciendo el Señor. Y ahorita vamos a entender de qué habla. Busquen realizarse. Pero sí debe de haber en nosotros temor constante. ¿Por qué temor? A ver, quiero que entiendan. ¿Por qué temor? ¿Por qué temor? Porque el temor como tal es un mecanismo de defensa que a nosotros los seres vivos nos ayuda a estar alertas. Voy a ponerlo de otra manera. Presten atención. Presten atención. Lo voy a explicar con la Biblia. Presten atención. Versículo 36. Es más, del 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Si nosotros resumiéramos esas expresiones o esas palabras en una sola o en dos, ¿cuáles palabras utilizaría? Yo le voy a decir cuáles utilizaría yo. Estén alertas. Y entonces la Biblia nos está invitando desde esa perspectiva a tener nosotros un temor constante. Temor como un mecanismo de defensa que nos ayuda a nosotros a estar alertas. Y luego dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Me están siguiendo? Cuando nosotros leemos todo el contexto, entonces la palabra de Dios nos está diciendo, hey, tienes que estar alerta. Siempre alerta. A ver, otra vez, voy a repetirlo porque a lo mejor alguien no escuchó. Siempre alerta. ¿Dónde, pastor? Donde sea. Siempre alerta. Con tus hijos en la calle, con lo que haces en el trabajo, con cómo administras tus finanzas, con las decisiones que tomas para tu vida, con cómo conduces tus pasos en la senda del Señor, con qué, cómo manejas tu negocio, con qué, las decisiones que tomas. Necesitas estar alerta. Manada pequeña, necesitas estar alerta. Porque si quieres pasar de ser una manada pequeña a una manada grande, entonces necesitas estar alerta. Ser cuidadoso, estar bien despierto, estar al pendiente de lo que haces, de lo que decides, de tus pensamientos, de tus emociones, de cómo percibes las cosas, de cómo las tomas, de cómo procesas todo lo que vives. O sea, a ver, ¿me estás siguiendo? La Biblia sigue diciendo, necesitas estar alerta con todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros somos así muy reduccionistas y nos vamos a la cuestión solo espiritualizadora o espiritualizamos todo como una actitud más que espiritual, espiritualista o espiritualoide, entonces puede ser que muchas cosas que tienen que ver con la vida diaria las perdamos de vista. Y el Señor sigue diciendo, a ver, espérame, eres pequeño, yo cuido de ti, estoy al pendiente, pero no tengo toda la responsabilidad de tu vida. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Ya lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que aprender a decidir. ¿Qué es lo contrario al temor aquí? Bueno, lo contrario al temor aquí es precisamente, o más bien, diríamos nosotros, ¿cuál es el extremo del temor? Corrigiendo la expresión. ¿Cuál es el extremo? El extremo del temor es el miedo. A diferencia del temor que nos ayuda a nosotros a estar alertas, que nos ayuda a nosotros a tomar cartas en los asuntos que se vayan presentando, a ser diligentes en lo que requiere diligencia. Contrario a eso, el miedo, es un temor extremo o descontrolado, que lo único que genera en nosotros es una paralización. Nos paraliza, nos va a detener. Pon atención, ¿sí oyeron lo que dije? Nos va a detener. Oye, ¿por qué no has empezado el negocio que dijiste que ibas a empezar? Pues es que no termino de decidirme. Ese hombre y esa mujer están llenos de miedo.
Oye, ¿y por qué no haces lo que dijiste, lo que sea? Yo no sé. ¿Por qué no te casas o no te has casado si debes decir, pues, oye, ¿y por qué no empiezas la carrera? Ay, no, pues es que hay tantas cosas que de pronto a nosotros nos frenan. Oye, ¿por qué no has hecho aquello que dijiste, que habías decidido? Lo que sea. Hay tantas cosas que lo único que hacen es detenerse simple y sencillamente porque la gente está llena de miedo. O sea, está paralizada, no se mueve, simplemente no se mueve. Y cuando digo no se mueve, no me refiero solo a físicamente, también pasa eso, solo a físicamente, no, me refiero a las decisiones que hay que tomar, a los pasos que hay que dar, a las cosas que hay que hacer en la vida. Hay muchas cosas que no hacemos por miedo. Es en serio, es en serio. Ahora, en ese sentido, entonces, fíjate bien, voy a la tercera idea secundaria de no temas. Cuando el Señor nos invita a pensar, o la palabra de Dios nos habla de temor y vemos nosotros la definición, entonces entendemos, aunque ya mencionamos algo, lo voy a repetir aquí, como idea secundaria, tercera secundaria, dentro de la idea del consejo, no teman. Debo de decir que en este caso el Señor nos invita entonces a la realización. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Nos invita a conseguir o a alcanzar los logros que nosotros nos estamos proponiendo alcanzar. A ver, por favor, revisemos todo lo que tiene que ver con la vida del Señor Jesús. Y cuando tú ves la vida del Señor Jesús, tú te vas a dar cuenta que Él trae propósitos, o lo voy a poner así como lo he explicado otras veces, que Él trae sueños, que trae visiones, ¿sí? Que trae propósitos, o que trae metas, que trae propósitos y que trae objetivos en su vida. Todo Él lo trae. Y tiene que ver con predicar la palabra, hablando de propósitos, con sanar enfermos, con enseñar verdades, con cambiar vidas, con rescatar, con, dice la palabra, con salvar al mundo. En pocas palabras, en una sola expresión, salvar al mundo. A eso vino el Señor Jesús, para limpiar al mundo, a salvar al mundo de sus pecados. Eso dice la palabra de Dios. Él trae toda una misión de vida cuando Él está aquí. ¿Tú crees que si alguien como Él, que trae una misión de vida y lo que trae en los hombros es algo tan grande que abarca, yo diría que no solo al mundo, yo diría que al universo entero, que abarca todo lo que nosotros conocemos y hasta lo que desconocemos? ¿Tú crees que alguien con una mentalidad de esa naturaleza no esté pensando en que nosotros, en las dimensiones en las que nosotros nos movemos, no le interese a Él que también nosotros tengamos logros? Claro que sí. Y entonces cuando Él nos invita a no temer, Él de pronto viene y nos dice a cada uno de los que estamos aquí, a ver, ¿qué tienes en mente que estás pensando hacer que no te has decidido hacer? ¿Qué has querido lograr o alcanzar que no te has decidido a ir por ello? ¿Ah? Y simple y sencillamente porque estás lleno de miedo, estás llena de miedo. ¿En qué cosas te has detenido? Y entonces el consejo es simplemente no temas, no tengas miedo. Realízate y ve por las cosas que te has propuesto para que las logres. Es lo que el Señor nos está diciendo, porque un buen pastor va a querer eso, y Él es el buen pastor. La tercera idea principal, fíjate bien, tiene que ver con lo que el Señor dice. El versículo empieza diciendo: no temáis, manada pequeña. Y luego dice por qué. Y aquí es la parte que tenemos que entender nosotros. No lo asimilamos, nos resulta complicado poder verlo, poder entenderlo. Y más nos resulta complicado poder adherirnos y hacernos al molde, a la idea y a la manera en la que el Señor nos propone que se hagan las cosas, para que aquello que no hemos comprendido se pueda convertir en realidad. ¿De qué estoy hablando? Fíjate de qué estoy hablando. Con razón dice el Señor: no temáis, manada pequeña. Y luego dice: porque vuestro Padre os ha placido. La expresión de os ha placido
implica algo, voy a decirlo de forma muy coloquial, para algunos se sonaría hasta medio vulgar, a lo mejor, pero a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El os ha placido significa algo así como que a tu Padre ya se le dio la gana, ya decidió que sí, así de simple, ya decidió que sí. Darte el reino. A ver, presten atención. Ya te lo dio. Ya te dio el reino. A ver, ¿y qué significa el reino? Es que, a ver, ¿sí? Y esa expresión nos invita a nosotros entonces a pensar en una tercera idea que nosotros le pusimos el regalo. Porque ya nos los dio a cada uno, el regalo, ¿verdad? Amén. Eso dice el Señor Jesús. Amén, amén. Él ya te dio el reino. Y aquí hay dos ideas secundarias que quiero que entendamos. La primera de ellas, presta atención, la primera de ellas es, por eso todo lo que lees más adelante y nos habla de, voy a leerlo, ¿sí? Dice: haceos bolsas que no se envejezcan. Aquí quisiera decir tantas cosas. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. A ver, porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón, o sea, ahí va a estar tu confianza, lo que dice el Señor. ¿Y cuál es la primera idea secundaria que nos invita a nosotros a reflexionar? La idea del reino que ya se nos dio, y ahorita vamos a hablar de eso, y que tiene que ver con algunas ideas previas que ya mencionamos con respecto a, no es la riqueza, no es la capacidad, no es la brillantez, no es nada de eso donde ponemos nuestra confianza, sino es en Dios. Porque finalmente el reino es de Dios, es donde está nuestro tesoro y es donde está nuestra confianza. Así de simple. ¿Cuál es la primera idea secundaria del regalo? Bueno, tiene que ver precisamente con entender que el reino en sí, fíjate bien, es donde debe estar nuestra confianza siempre. Toda nuestra confianza debe de estar en el reino de Dios. Cuando yo hablaba hace un momento acerca de hacernos al molde y a la manera en la que Dios quiere que vivamos para que todo lo que nosotros estamos soñando, piensa en lo que quieras, se convierta en una realidad, me refiero a eso. O sea, nosotros necesitamos aprender a vivir en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es algo tan simple como entender que es un estilo de vida donde Dios gobierna. Que Dios gobierne nuestras vidas. Que podamos nosotros estar sometidos a su voluntad. De ahí que, otra vez, de ahí que, por favor, engarcen, hermanos. De ahí la importancia de prestar atención a lo que pensamos, a lo que decidimos, a lo que hacemos, a las emociones que cobijamos, a nuestro proceso, cualquiera que sea el proceso en el que nos encontramos en algún momento. O sea, entendámoslo, para que la idea y la expresión de que efectivamente nuestra confianza está puesta en Dios o está puesta en su reino, nuestro corazón está ahí, para tener evidencias de eso. Esas evidencias se van a dar en la medida en la que yo pueda demostrar qué tan alerta estoy de todo lo que yo vivo y experimento. Espero estarme entendiendo. Eso lo va a denotar, lo va a hacer ver. Ahora, ¿cuál es la segunda idea secundaria que quiero mencionar en este tercer punto principal? Espero no estarlos confundiendo. A ver, presten atención. No temas. Ve por lo que quieres. A tu Padre ya le plació darte el reino. Ya te lo dio el reino. A ver, y yo recuerdo un versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o todas las demás cosas, serán añadidas. Un versículo que se expresa después de que el Señor habla acerca de no os afanéis
por lo que habrás de comer o habrás de beber. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni recogen en graneros, y sin embargo, no les falta el alimento. O mira a los lirios de los campos, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Fíjate lo que te voy a decir. Les decía yo el miércoles predicando, precisamente donde me tocó estar, en el Guarache, le recordaba que la Biblia cuando dice busca primeramente el reino de Dios y todo te será añadido, lo he dicho otras veces, ahí ni siquiera nos está diciendo que lo encontremos. El solo acto de intentar, el solo acto de buscar nos garantiza a nosotros la apertura de las puertas, de las ventanas o de las compuertas de los cielos. El solo acto de buscar, el estar en el intento. Fíjate esto es muy grave lo que estoy diciendo. El solo acto de intentar. ¿Y cuál será la evidencia de que estamos intentando encontrar el reino de los cielos? Que lo estamos buscando, pues. ¿Cuál será la evidencia? ¿Qué tanto fluye la bendición en nuestras vidas? Eso es lo que habla acerca de qué tanto lo estamos intentando. Pero aquí voy a decir algo más. Dice la palabra de Dios, hablando el Señor Jesús, que hay y esta es la idea, segunda idea secundaria del regalo, hay un bono. Hay un bono. Ya te dio el reino. ¿Cuál es el bono que implica que el Señor nos haya dado el reino, hermanos? Lo que dice en el versículo donde el Señor expresa, mas buscad primero el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá añadido. Todo lo que trae añadido la búsqueda del reino de Dios es el bono. Y entonces, cuando el Señor dice en su palabra aquí, no temas, a ver si me estoy entendiendo, no temas, es que ya te dio el reino, ya es tuyo. A ver, si lo entiendes, ya es tuyo. Y a veces nosotros nos quedamos con la idea de, bueno, ¿y qué es el reino? ¿Qué es el...? Bueno, Él ya decidió que tú estés bajo su autoridad. Él quiere que estés ahí. Y por el solo hecho de que Él ya decidió eso, Él ya decidió darte todo lo que trae aparejado consigo o detrás de sí la idea del reino de Dios, toda la añadidura del reino de Dios. También ya te lo dio, no solo te dio el reino. Amén. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué no ha llegado? Pues no ha llegado por lo que dijimos antes, porque muchos nos movemos con tantos miedos que no nos atrevemos a ir por las cosas que Dios ya nos dio. Y las pensamos, ¿verdad? Y mi familia debe de entenderlo, porque hemos hablado mucho de esto. Y la pensamos, y la pensamos, y la pensamos, y la pensamos, y hay tanta inseguridad para tomar ciertas decisiones de trabajo, de negocios, de escuela, de inversiones, y la pensamos, y la pensamos, y la pensamos, y se nos va media vida pensándolo, y nos detenemos y nos paralizamos porque tenemos miedo. Es la verdad, no es otra cosa. La indecisión es un reflejo de miedo. Falta de claridad es un reflejo de miedo. Y hay miedos, y el miedo nos paraliza. Y la Biblia dice, oye, es que no debes de tener miedo. O sea, ¿por qué? Porque desde el cielo ya se decidió que el reino es tuyo. Y todo lo que trae aparejado el reino consigo, o todo lo que trae adherido, añadido, también ya es tuyo. Amén, hermanos. Y entonces eso nos habla a nosotros, a ver si me estoy entendiendo, eso nos habla a nosotros de que la idea o la expresión o la condición de ser una manada pequeña a los ojos de Dios, como Él nos mira, como alguien desvalidos, como alguien a quien hay que cuidar y proteger, a quien hay que proveer, la manera en la que el Señor finalmente nos garantiza un futuro brillante es regalándonos el reino, simple y sencillamente porque a Él se le dio la gana. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? ¿Saben cómo se llama eso? Eso en la Biblia se llama gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es una persona viene y te golpea. La justicia sería que tú le regresaras el golpe, pero en lugar de darle un golpe, tú vas y lo abrazas. Gracia es lo que dijo el Señor Jesús. Alguien viene y te maldice. La justicia sería, tienes derecho a maldecirlo porque te maldijo. La gracia es, en lugar de maldecirlo,
bendícelo. Eso es gracia. Gracia es alguien viene y te amaga con un cuchillo y con un arma, como dice la Biblia, y es el consejo que el Señor Jesús da para quitarte la capa. Gracia es, no se la niegues, regálasela en lugar de que te la robe. Gracia es, alguien te obliga a caminar con él una milla, en lugar de que te niegues y te resistas y pelees contra eso, no lo acompañas una milla. Mejor ve 2. Eso es gracia. De ahí que para nosotros entonces le ha placido daros el reino implica que el Señor nos está alcanzando con su gracia. Somos una manada pequeña, hermanos. Somos una manada pequeña. Y yo no sé ustedes, pero a los ojos de Dios, yo quiero seguir siendo una manada pequeña. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y levantamos nuestra oración al cielo? Y vamos a hacer una oración en la que le digamos al Señor, a lo mejor hay cosas que no he entendido, a lo mejor hay cosas que no he visto con claridad, a lo mejor hay cosas que escapan a mi percepción espiritual, a lo mejor hay tantas bendiciones que están queriendo llegar a mi vida y yo no me he atrevido a tomarlas. Me he estado deteniendo mucho, he tenido miedo, y es la verdad, como quisiera que pudiéramos entenderlo. Hay tantas cosas que nos dan miedo. El éxito da miedo, ser ricos da miedo, tener poder da miedo. Todas esas cosas producen miedo, porque regularmente no sabemos qué hacer con ello. Una ocasión llegó, cuando yo era chavo, más, llegó mi pastor en ese tiempo, el hermano Saúl Martín del Campo. Estábamos en una reunión de jóvenes y llegó el obispo del distrito con él. Me sacaron de la reunión de jóvenes, una clase de escuela bíblica dominical, todavía me acuerdo, más bien, era una clase de escuela bíblica dominical. Me sacaron a la puerta del salón de clases, ahí en la primera iglesia apostólica. Para los que no la conocen ese templo. El salón de jóvenes está en la tercera planta, bueno, en la tercera planta, parte de más arriba. Llegaron y tocaron, abrieron, se abrió la puerta, abrieron la puerta, me llamaron, salí, estaba el obispo, estaba él, y me dice, oye, fíjate que el hermano Armando y yo, hermano Armando Acosta en ese tiempo se llama, era el obispo, el hermano Armando Acosta y yo estamos pensando en proponerte a ti para que seas director de jóvenes. En ese tiempo era regional, lo que hoy es un distrito, bueno, lo que hoy son distritos aquí, regional, ¿cómo ves? Y me recuerdo yo que cuando me dijo eso me quedé así serio y como pensándola. ¿Saben qué invade en ese momento? Miedo. Y él lo percibió. No dije, yo no me miré ni temblando ni nada, no, pero él lo percibió. Y luego me dice, no tiembles, todavía no eres. ¿Sí? No tiembles, todavía no eres. A veces somos una manada pequeña, hermanos. Y ya estamos temblando por lo que todavía no tenemos. Aunque ya no sé si me estoy entendiendo, aunque ya se nos dio, ya lo he dicho otras veces y lo voy a explicar por enésima vez. Hay cosas que se nos dan, pero una cosa es que se nos den y otra muy diferente es que nos atrevamos a recibirlas. ¿Sí? Hay muchas cosas que se nos han dado, pero todavía no hemos tenido el coraje de recibirlas. Y cuando no las hemos recibido, entonces no se actualizan, no se convierten en una realidad porque no las hemos recibido. ¿Me entiendo? De ahí que entonces cuando a mí me dicen no tiembles, todavía no eres, eso me hace entender a mí que exactamente con respecto a lo que estamos diciendo aquí pasa eso. Hay muchas cosas que no terminamos de recibir, pero ya estamos temblando por eso.
Por favor, cierren sus ojos y si hay miren, cada vez que yo vengo aquí, antes de tomar el lugar en la oración que hacemos antes de este instante, yo siempre le digo al Señor, Señor, dame una palabra que sea útil a la vida de los hombres y las mujeres que estén dispuestos a escucharnos. Así les digo, por favor, dame una palabra que sea útil. Y entonces, si hoy hubo algo que a ti te hace pensar, por favor, abrázalo, agárralo, porque yo le pedí a Dios que me lo diera. Y en lugar de que te pelees y lo escupas o si escupas lo que el Señor puso para que te tragues, no, mejor mastícalo y trágatelo. En lugar de que te resistas, mejor digiérelo. Haz lo tuyo. Yo espero que haya habido algo, porque si a mí siempre el Señor me dice algo. Cierren sus ojos, por favor. ¿Qué tal si hoy nos vemos pequeños? Pequeños. No necesito ver el mal rojo abrirse en luz. Pequeños a los ojos de Dios. Somos pequeños. A ver, no insignificantes. 7 veces en el Jordán. Voy a enfatizar esta idea. Voy a matizar. El que Él nos mire pequeños nos habla de su ternura. El que Él nos mire pequeños nos habla de su amor por nosotros. El que Él nos mire pequeños nos habla de la grandeza de su corazón. El vernos pequeños, no insignificantes, pequeños, implica vernos necesitados de Él todo el tiempo. ¿Qué tal si nos vemos pequeños también nosotros? Vamos a vernos pequeños. Jesús quien puso en la tierra